Hola, hola familia de Turquía Adictos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Yo soy y les doy la bienvenida a su canal favorito para todo lo relacionado con las series y novelas turcas. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, al futuro. Nos vamos a Turquía 2025. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de las nuevas producciones que ya están anunciadas, de los rumores que están circulando, y de lo que según mis fuentes, y espero que sean confiables, nos espera en la pantalla chica turca en un futuro no tan lejano. Prepárense porque se viene un tsunami de dramas, comedias románticas, acción y suspense que los va a dejar pegados a sus pantallas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de estrellas y guiones alucinantes, quiero pedirles un favor gigante. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas con noticias, análisis, curiosidades y mucho más sobre el mundo de las novelas turcas. Así que únete a nuestra familia de Turquía Adictos. Ahora sí, vamos al lío. Turquía 2025. ¿Qué nos depara el futuro? A ver, la industria televisiva turca es una máquina imparable. Cada año nos sorprende con nuevas producciones que conquistan el mundo entero. Y el 2025 no será la excepción. La televisión turca, como bien sabemos, ha trascendido fronteras. Ya no es solo un fenómeno local, sino un gigante del entretenimiento global. Sus producciones se doblan a decenas de idiomas, conquistan mercados en América Latina, Europa, Asia y África, y sus estrellas se han convertido en íconos internacionales. Este éxito se debe a una combinación de factores: historias cautivadoras, una estética visual impecable, actuaciones convincentes y, sobre todo, la capacidad de conectar con las emociones universales del público. El amor, la familia, la traición, la venganza, la ambición, la lealtad, todos estos temas resuenan en culturas diferentes y hacen que las series turcas sean tan adictivas. Empecemos hablando de las series que ya están confirmadas, aunque los detalles todavía son un poco escasos. Hay una que me tiene particularmente emocionada y se llama, atención al nombre, La sombra del sultán. Por lo que he podido averiguar, se trata de un drama histórico épico, ambientado en el Imperio Otomano, pero con un giro inesperado. No se centra tanto en las intrigas palaciegas y las batallas por el poder, sino en la vida cotidiana de la gente común durante ese periodo. Veremos cómo la vida de un humilde artesano se cruza con la del sultán, desencadenando una serie de eventos que cambiarán el destino de ambos. Se rumorea que el protagonista será interpretado por Atay Ulusoy, lo que ya la convierte en una serie imperdible. Imagínense la calidad de producción, los vestuarios, los escenarios, uff. Se nos viene un espectáculo visual impresionante. La sombra del sultán promete ser una ventana a una época fascinante de la historia turca, pero desde una perspectiva humana y cercana. Los guionistas, según me cuentan, han hecho una exhaustiva investigación histórica para garantizar la autenticidad de la serie. Quieren mostrar la realidad del Imperio Otomano, con sus luces y sus sombras, sin caer en idealizaciones ni simplificaciones. Además, la serie contará con un elenco de actores secundarios de renombre, que darán vida a personajes memorables. Se espera que la filmación tenga lugar en localizaciones históricas de Turquía, como el Palacio de Topkapi y la Mezquita Azul, para crear una atmósfera aún más inmersiva. Y por supuesto, la música será un elemento clave de la serie. Se rumorea que un famoso compositor turco está trabajando en la banda sonora, que combinará melodías tradicionales otomanas con arreglos modernos. Otra serie que está generando mucha expectativa es una comedia romántica titulada Café con aroma a Estambul. Sí, el nombre suena un poco cursi, lo sé, pero déjenme explicarles. La historia gira en torno a una joven barista que sueña con abrir su propia cafetería en el corazón de Estambul. Pero su sueño se ve amenazado cuando un exitoso empresario, un hombre frío y distante, decide comprar el edificio donde ella tiene previsto instalar su negocio. Ya se imaginan lo que sigue, ¿verdad? Choque de personalidades, discusiones acaloradas y, por supuesto, un romance inesperado. Lo interesante de esta serie es que, según dicen, se aleja un poco de los clichés típicos de las comedias románticas turcas y apuesta por un humor más inteligente y situaciones más realistas. Además, la actriz principal es relativamente nueva en la industria, pero tiene un talento increíble y una química impresionante con el actor que interpreta al empresario.
Esta promete ser una de esas series que te sacan una sonrisa y te dejan el corazón calentito. Café con aroma a Estambul no solo será una historia de amor, sino también una oda a la ciudad de Estambul. La serie mostrará los rincones más emblemáticos de la ciudad, sus calles llenas de vida, sus cafés tradicionales, sus mercados bulliciosos. Será como un viaje virtual a Estambul, donde podremos disfrutar de sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Además, la serie abordará temas como el emprendimiento femenino, la lucha por los sueños, la importancia de la amistad y el poder del amor para superar los obstáculos. Los personajes serán complejos y entrañables, con sus virtudes y sus defectos, lo que los hará aún más cercanos al público. Y por supuesto, la serie contará con una banda sonora alegre y pegadiza, que te hará bailar y cantar desde el primer episodio. Pero no todo es drama histórico y comedias románticas. También hay espacio para la acción y el suspense. Y aquí es donde entra en juego el legado de la mafia. Esta serie, por lo que he escuchado, es una producción de altísimo nivel, con escenas de acción espectaculares y una trama llena de giros inesperados. La historia se centra en un joven abogado que se ve envuelto en el mundo de la mafia después de que su padre, un famoso fiscal, es asesinado. El protagonista tendrá que aprender a moverse en este peligroso submundo, descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y luchar por proteger a su familia. Dicen que la serie está inspirada en hechos reales y que cuenta con un elenco de actores consagrados, conocidos por sus papeles en otras series de acción turcas. Así que si les gusta la adrenalina y las historias de intriga, El legado de la mafia es una serie que definitivamente deben tener en su radar. El legado de la mafia no será una simple serie de acción, sino también un thriller psicológico que explorará los límites de la moralidad y la justicia. El protagonista se enfrentará a dilemas éticos constantes, que lo obligarán a cuestionar sus propios valores y principios. La serie mostrará el lado oscuro de la sociedad turca, la corrupción, el crimen organizado, la impunidad. Pero también hablará de la esperanza, la redención y la lucha por un mundo mejor. Los guionistas, según me cuentan, han trabajado en estrecha colaboración con expertos en seguridad y criminología para garantizar la veracidad de la serie. Las escenas de acción serán realistas y espectaculares, pero también estarán al servicio de la historia. Y el elenco de actores será impecable, con interpretaciones intensas y convincentes. Y hablando de suspense, hay otra serie que me tiene muy intrigada y que se llama El eco del pasado. Esta es una miniserie, de tan solo 8 episodios, pero dicen que cada capítulo te dejará con la boca abierta. La historia se centra en un grupo de amigos que se reúnen después de muchos años para celebrar el aniversario de su graduación. Pero lo que empieza como una fiesta nostálgica se convierte en una pesadilla, cuando empiezan a salir a la luz secretos del pasado que todos creían enterrados. Cada uno de los amigos tiene algo que ocultar y a medida que avanza la serie, se revela una red de mentiras y traiciones que los pone a todos en peligro. Lo más interesante de esta serie es que juega mucho con la psicología de los personajes y te mantiene en vilo hasta el último segundo. Además, la fotografía es impresionante y la banda sonora es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. El eco del pasado promete ser una experiencia televisiva intensa e inolvidable. El eco del pasado será una serie claustrofóbica y opresiva, donde la atmósfera juega un papel fundamental. La fotografía, con sus colores oscuros y sus encuadres inquietantes, contribuirá a crear una sensación de tensión constante. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y sus ritmos palpitantes, intensificará las emociones del espectador. La serie explorará temas como la culpa, el remordimiento, la venganza y el perdón. Los personajes serán complejos y atormentados, con secretos que los consumen por dentro. Y la trama estará llena de giros inesperados, que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Pero esto no es todo, amigos. Además de estas series que ya están confirmadas, hay un montón de rumores circulando sobre otros proyectos que podrían ver la luz en 2025. Se dice que Kıvanç Tatlıtuğ está preparando una nueva serie, pero los detalles son un secreto absoluto. Algunos dicen que será un drama familiar, otros que será una serie de ciencia ficción. La verdad es que nadie sabe nada con certeza, pero el simple hecho de que Kıvanç Tatlıtuğ esté involucrado ya genera mucha expectación. La sola mención del nombre de Kıvanç Tatlıtuğ en un proyecto es sinónimo de éxito. Este actor, considerado uno de los galanes más importantes de Turquía, tiene un talento innegable y una trayectoria impecable.
Sus series siempre son un éxito de audiencia y crítica, y su presencia en la pantalla es magnética. Por eso cualquier rumor sobre su próximo proyecto genera una gran expectación entre sus fans. También se rumorea que Beren Saat podría volver a la televisión en 2025 con una serie que aborda temas sociales importantes. Beren Saat es una actriz muy comprometida con las causas sociales y siempre ha utilizado su plataforma para alzar la voz sobre temas que le preocupan. Así que si este rumor es cierto, podemos esperar una serie que nos haga reflexionar y que nos toque el corazón. Beren Saat es una actriz que no teme asumir retos y que siempre elige proyectos que le permitan explorar temas complejos y controvertidos. Su compromiso con las causas sociales es admirable, y su voz es muy importante en la sociedad turca. Por eso, su regreso a la televisión con una serie que aborde temas sociales importantes sería una gran noticia para sus fans y para el público en general. Y por último, pero no menos importante, se dice que hay un proyecto en marcha para adaptar una famosa novela turca a la pantalla chica. No puedo revelar cuál es la novela en cuestión, porque la información es confidencial, pero les puedo asegurar que es una historia muy querida por el público y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito televisivo. La adaptación de novelas a la televisión es una tendencia cada vez más popular en Turquía. Muchas series de éxito se basan en novelas famosas, que ya cuentan con un público fiel y una historia probada. La elección de la novela adecuada es clave para el éxito de la adaptación. Debe ser una historia que resuene con el público actual, que tenga personajes complejos y entrañables, y que ofrezca un universo rico y fascinante para explorar. Así que, como ven, el 2025 promete ser un año lleno de emociones y grandes producciones en la televisión turca. Tenemos dramas históricos, comedias románticas, series de acción, suspense y mucho más. Hay para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que esto es solo el principio. Estoy segura de que a medida que se acerque el 2025 irán saliendo a la luz nuevos proyectos y sorpresas. La industria televisiva turca está en constante evolución, y siempre está buscando nuevas formas de sorprender y cautivar al público. Por eso podemos esperar que en 2025 veamos series innovadoras y originales, que rompan con los moldes tradicionales y exploren nuevos géneros y formatos. Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro viaje al futuro de las series turcas. Espero que les haya gustado este adelanto de lo que nos espera en 2025. Hemos hablado de La sombra del sultán, ese drama histórico épico con Altay Ulusoy, de Café con aroma a Estambul, la comedia romántica que te robará el corazón, de El legado de la mafia, la serie de acción llena de adrenalina, y de El eco del pasado, esa miniserie de suspense que te dejará sin aliento. También hemos hablado de los rumores sobre los nuevos proyectos de Kıvanç Tatlıtuğ y Beren Saat, y de la adaptación de esa famosa novela turca. Un montón de cosas emocionantes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en la televisión turca en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de Turquía Adictos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Ciao.